Muy buenas tardes y bienvenidos a nuestro cuarto episodio del podcast Fortaleza Patriota. Si estás escuchando esto mientras preparas el almuerzo, conduces hacia el trabajo o simplemente aprovechas estos minutos libres entre las tareas del día, estás en el lugar perfecto. Sabemos que mantenerse informado sobre la política nacional no siempre es fácil cuando el día a día nos consume. Por eso, cada fin de semana te traemos un resumen completo y analítico de los acontecimientos más importantes que marcaron la agenda política del país. En menos de media hora tendrás todo lo que necesitas saber para entender qué está pasando en Colombia, sin tener que revisar decenas de noticias o perderte en la avalancha informativa de las redes sociales. Esta semana ha sido particularmente intensa en el panorama político nacional y tenemos mucho que analizar. Vamos a comenzar hablando de la crisis que atraviesa Ecopetrol bajo la presidencia de Ricardo Roa. Analizaremos los escándalos que han sacudido a la petrolera estatal, desde el polémico contrato de riesgo reputacional por más de 5.8 millones de dólares, hasta las controversias sobre interceptaciones a empleados y las sospechas en torno a la remodelación del apartamento de Roa. Todo esto en medio de resultados financieros mixtos y una alta rotación en la cúpula directiva que genera incertidumbre. Después, nos adentraremos en lo que algunos analistas están llamando la fractura del petrismo. Veremos cómo importantes figuras que fueron clave en el gobierno de Gustavo Petro están abandonando el barco, desde ministros como Susana Muhammad y Alexander López Maya, hasta el distanciamiento público de la vicepresidenta Francia Márquez. Analizaremos las acusaciones de nepotismo y monarquía petrista que han surgido y cómo esto está reconfigurando el tablero político de cara al 2026. Finalmente, abordaremos las críticas y el aparente fracaso del paro nacional convocado para el 28 y 29 de mayo. Discutiremos la polémica reforma laboral que el gobierno impulsa, las acusaciones de que el propio Petro promovió las movilizaciones y por qué la asistencia fue tan baja en comparación con las expectativas. También analizaremos lo que esto significa para la estrategia política del gobierno. Son temas complejos, con múltiples aristas, y como siempre, buscaremos presentarte la información de manera objetiva para que puedas formarte tu propia opinión. Así que ponte cómodo, sigue con tus actividades y acompáñanos en este recorrido por los acontecimientos que están definiendo el rumbo político de Colombia. Empezamos. Bueno, y comencemos hablando de la crisis que atraviesa Ecopetrol bajo la presidencia de Ricardo Roa. Recuerda que la noticia ampliada se encuentra en el link. Ecopetrol, bueno, la joya de la corona estatal en Colombia, está como en una encrucijada, ¿no? Por un lado reportan una producción alta, pero las utilidades netas de 2024 cayeron bastante. Así es, y a eso se le suma pues una serie de controversias muy serias alrededor del presidente Ricardo Roa. Exacto. Hoy vamos a meternos a fondo en esas cifras financieras y también en los escándalos que están, digamos, sacudiendo la cúpula de la petrolera. Nos basamos en varias fuentes periodísticas para este análisis. Correcto, es que la situación de Ecopetrol es crucial para Colombia. Vamos a ver qué explicaciones dan para esa caída de ganancias y cómo se comparan con los señalamientos de posible mal manejo y conflictos de interés. Hay mucha inquietud. Entremos en materia entonces. La utilidad neta en 2024, 14,9 billones de pesos. Esto es un bajón del 21,7% comparado con el año anterior. Una caída considerable. Sí, y la explicación que dio Roa, el presidente, es que fueron factores externos. O sea, precio del crudo, tasa de cambio. Dice que eso le quitó 6,1 billones a la utilidad. Ajá. Y argumenta que si no fuera por eso, la utilidad de hecho habría subido un 10%, a 21 billones. Es interesante porque esa caída se da justo cuando alcanzan la producción más alta en 9 años, 746,000 barriles por día. Exacto. Entonces, claro, los factores externos influyen, siempre. Pero una caída tan fuerte con una producción tan alta, pues uno se pregunta si esa es toda una explicación, ¿no? Hay que sopesar esa versión oficial. Totalmente. Aunque también hay que decir que transfirieron 42 billones a los accionistas. Eso es, un valor entregado importante. Sí, es un punto válido. Pero bueno, la parte financiera se ve como opacada por otros líos, ¿no? Hablemos de ese contrato con Covington y Burling. Ese contrato. Empezó con una cifra, digamos, manejable. $875,000 para asesoría legal. Correcto. ¿Y la Junta lo aprobó? Pero luego, con un otro sí, una modificación, ¡pum!,
se dispara a 5.8 millones de dólares, más de 24 millones de pesos. Una locura. Y lo más grave, o bueno, lo controversial, es que miembros de la Junta dicen que ellos no aprobaron ni ese aumento ni el cambio en para qué era el contrato. Exacto. Y por eso renunció Mónica de Greiff, ¿no? Así es. Y acá la cosa se pone, digamos, más turbia, porque hay informes que sugieren que ese contrato ampliado no era realmente para asesoría legal general, sino para evaluar el riesgo reputacional personal de Roa. Ujú. Y, presuntamente, hasta para monitorear correos y dispositivos de unos 70 altos funcionarios. O sea, buscando filtraciones. Prácticamente acusaciones de espionaje interno. Mira, desde el punto de vista de gobierno corporativo, eso es muy serio. Modificar un contrato de esa magnitud, si de verdad fue sin aprobación plena y clara de la Junta, es una falta grave. Claro. Y se suma a otras señales de inestabilidad que se han reportado. Una rotación altísima de vicepresidentes, 16 en menos de 2 años, y 12 cambios en la Junta también, además de la cancelación del proyecto Oslo por intervención presidencial. Mucha inestabilidad, sí. Hay que decir que Roa niega haber ordenado eso. Dice que él también estaba en la lista, que él es víctima, y el presidente Petro lo apoyó públicamente en esto. Estamos reportando las dos caras, ¿no? Las alegaciones y las defensas. Por supuesto. Pero este contrato no es un hecho aislado. Parece parte de un patrón de cuestionamientos hacia Roa. Por un lado, está la investigación del Consejo Nacional Electoral, el CNE. Ajá, por la presunta financiación irregular de la campaña de Petro. Violación de topes, dineros no reportados, la Procuraduría ya pidió sanción por eso. Y por otro lado están las dudas sobre sus finanzas personales. La compra de ese apartamento de $1.800 millones a una empresa ligada a Serafino y Acono. Sí, él dice que no sabía de esa conexión, pero genera preguntas sobre posible conflicto de interés, ¿no? Claro. Y luego la remodelación de ese mismo apartamento. Se habló de cifras altísimas, $2.300 millones pagos en efectivo. Él disputa eso, dice que eran 300 millones pactados y niega pagos millonarios o uso de dineros de terceros. También se habla de la presunta influencia de su pareja en nombramientos, en ISA, en Ecopetrol, cosa que él también niega. Y la Fiscalía lo investiga por presunto direccionamiento de un contrato gigante de 600.000 millones a Gelistar. Es que es una acumulación, investigaciones o señalamientos de la Procuraduría, la Fiscalía, el CNE, denuncias internas que llegaron vía Minhacienda. Es mucho, proyecta una sombra muy grande sobre su liderazgo. Totalmente. Y como era de esperarse, la oposición está pidiendo su cabeza. Hay críticas muy fuertes. Sí, he visto citas de varios políticos. Claro, y algunos sugieren que su cercanía con el presidente Petro, por haber sido gerente de su campaña, es lo que lo mantiene ahí. La idea de que sabe demasiado, ¿no? Hasta se rumora que lo podrían mover al Ministerio de Minas. Interesante. La pregunta es, ¿cómo afecta todo esto a la empresa en el día a día, ¿no? A la toma de decisiones. Exacto. Esa es la gran pregunta sobre la dirección estratégica. Y para complicar más el panorama, hay otra investigación. Pero esta es contra el vicepresidente ejecutivo, Rafael Guzmán Ayala. Ujú. La UAIF y la Fiscalía están mirando un presunto patrimonio injustificado. Se habla de cifras enormes, hasta 100.000 millones de pesos. Propiedades aquí, en Miami, España, Italia. ¡Wow! Y esto, según denuncias anónimas que se han reportado, estaría conectado a un supuesto esquema de corrupción, el cartel de la Achira, contratos de gas de 2021 a precios bajos, presuntamente con sobornos de por medio. ¡Qué complicado! Y un punto muy delicado de esas alegaciones es que, supuestamente, Roa ya sabía de denuncias contra Guzmán antes de nombrarlo vicepresidente ejecutivo. Entonces, para resumir, Ecopetrol muestra músculo en producción, pero debilidad financiera. Y sobre todo una crisis de confianza tremenda en la cúpula. Un presidente acosado por múltiples escándalos graves y un vicepresidente investigado por posible enriquecimiento ilícito. La reflexión final es inevitable, ¿no? ¿Qué impacto va a tener toda esta turbulencia constante en la cúpula? En la estabilidad, en el valor de la acción, en el rumbo de Ecopetrol a futuro. Sí. Las consecuencias de esta crisis de gobernanza para la empresa más grande del país y para todo el sector energético colombiano son, por ahora, una incógnita muy, muy grande. Continuemos hablando de la fractura que presenta el petrismo.
de cómo las ratas se tiran del barco a puertas de las próximas elecciones, ¿Colombia volverá a creer en ellos? Recuerda, en el link estará la noticia completa. Bienvenidas y bienvenidos. Hoy vamos a meternos de lleno en un tema político bastante complejo y que está dando mucho de qué hablar en Colombia. Así es. Hablamos de esta tendencia cada vez más marcada, de figuras y partidos que como que se alejan del gobierno de Gustavo Petro, del pacto histórico. Sobre todo con las elecciones de 2026 ya ahí a la vuelta de la esquina. Exacto. Y tenemos, varias fuentes, artículos, análisis de distintas orillas, incluso algunas discusiones de radio. La idea es intentar entender bien esta desbandada, ¿no? Sí, ir más allá del titular. Claro. Ver si son diferencias, digamos, ideológicas de fondo, si son cálculos políticos, descontento con cómo se está gobernando o una mezcla de todo eso. Vamos a mirar quiénes se van, por qué dicen que se van y bueno, ¿qué puede significar todo este movimiento? Ok, perfecto. Arranquemos entonces por la foto más grande. La coalición original, la que apoyó a Petro al inicio, pues se está desarmando. Ujú. Partidos importantes tradicionales como el Conservador, el Liberal, la U, que empezaron con el gobierno, ahora o son independientes o ya están en la oposición. Sí, eso es un golpe fuerte. Le quitó las mayorías bastante sólidas que tenía en el Congreso al principio. Claro. Y esa fractura, digamos, de afuera se ve también adentro, en el gabinete. Ha habido renuncias bien importantes. ¿Cómo quiénes, por ejemplo? Bueno, Susana Muhammad en Ambiente, Gloria Inés Ramírez en Trabajo, Iván Velázquez en Defensa, Alexander López en Planeación Nacional. Las fuentes señalan desacuerdos profundos. Algunas hablan de incomodidad con el peso de figuras como, Armando Benedetti o Laura Sarabia. Ajá. Otras mencionan falta de articulación o directamente un distanciamiento por temas éticos, políticos. Hay una fuente que describe la Casa de Nariño como un cuadrilátero político. Bastante fuerte la imagen. Uf, cuadrilátero político. Eso sugiere muchas peleas internas, ¿no? Exacto, Más allá de la política pública. exacto. Parece que las agendas personales, quizás ya pensando en el 2026, están pesando mucho. Hay una tensión ahí, entre la lealtad al proyecto y las ambiciones. Y hablando de nombres, hay figuras que resaltan mucho en estas salidas. Roy Barreras, por ejemplo. Sí, claro. Dejó la embajada y ya anda moviendo fichas, ¿no? Para armar otra coalición. Sí, y una fuente lo critica muy duro, ¿eh? Lo llama camaleón profesional. Fuerte. Sí, sugiriendo que está esperando a ver cuál es el barco más fuerte para subirse. También Gustavo Bolívar, que salió de Prosperidad Social y parece que la relación con Petro no quedó nada bien. Es interesante ver la variedad de perfiles que se van. Totalmente. Tienes desde exfuncionarios de alto nivel, como Luis Gilberto Murillo, que ya dicen que rompió con Petro y hasta suena como candidato, Ah, mira. hasta figuras que, digamos, crecieron con el petrismo. Las congresistas Jennifer Pedraza, Catherine Jubinao, Catherine Miranda, Que ahora son muy críticas. muy críticas con las reformas, con la gestión, se han salido de debates, Pedraza habla sin tapujos de desilusión. O sea que parece haber como dos tipos de salidas, ¿no? Unos que calculan más estratégicamente el futuro Ujú. y otros que expresan una ruptura más de principios o ideológica. Podría ser sí, y esa mirada 2026 es cada vez más obvia. Totalmente. Juan Daniel Oviedo dejó su curul en Bogotá, ya para armar campaña presidencial. Y varios más ya están agendando para inscribir candidaturas por firmas. Mauricio Liscano, David Luna, Claudia López. Uf, la lista empieza a crecer. Sí, incluso se habla de la indefinición de Carlos Amaya, el gobernador. Que el petrismo lo busca, aunque él viene de otras alianzas. Es notable cómo muchos que estuvieron cerca o incluso dentro ahora buscan presentarse como alternativa. Es un movimiento estratégico clarísimo de cara al próximo ciclo electoral. Pero ojo, que el descontento no es solo de la élite, ¿eh? No, para nada. Hay líderes que surgieron, por ejemplo, del paro nacional en Cali, que apoyaron fuerte al pacto histórico al principio. Y que fueron clave en la movilización. Exacto. Y ahora dicen sentirse como, desilusionados, sin representación real. Critican a los congresistas que ayudaron a elegir.
Y rechazan eso del Frente Amplio con políticos tradicionales. Quieren armar su propio movimiento. Eso es importante. Sí, porque esa desilusión en las bases puede significar una fuga de votos que fueron cruciales en 2022. Muestra que la desconexión no es solo arriba, sino también con sectores sociales que esperaban un cambio más directo. Aunque parece que también tienen sus divisiones internas, ¿no? Sí, eso también. En Cali, por ejemplo, la Unión de Resistencias tiene sus propios líos. Eso les complica un poco articularse como una fuerza unificada. Y mientras pasa todo esto, surgen otras críticas más, digamos, directas. Hay una fuente que habla de presunto nepotismo. Detalla un mapa de familiares y allegados de Nicolás Petro en cargos públicos. Lo llama una monarquía petrista. Fuerte también esa acusación. Y claro, desde la oposición más formal, como el Centro Democrático, la lectura es distinta. ¿Qué dicen ellos? Critican lo que ven como transfugismo político. Dicen que estos abandonos son puro oportunismo electoral, que no hay coherencia ideológica y que eso debilita la democracia. Ellos, obviamente, se presentan como el bloque firme, el de los principios. Bueno, entonces, si tratamos de resumir lo que nos dicen las fuentes, vemos una erosión bastante clara del capital político con el que empezó el gobierno. Sí, es evidente. Hay una mezcla compleja. Luchas de poder internas, seguro. Desilusión ideológica o programática, a distintos niveles. Críticas a la gestión, al estilo de gobernar. Acusaciones de oportunismo y, sobre todo, un reacomodo general pensando ya en 2026. Exacto. Y esto nos deja, yo creo, una pregunta importante para reflexionar, ¿no? A ver. ¿Qué tanto nos dice esta fragmentación sobre lo difícil que es mantener unidos proyectos políticos basados en coaliciones tan amplias, tan heterogéneas, coaliciones que a veces se unen más alrededor de un líder fuerte que de una agenda completamente compartida? Es una buena pregunta. ¿Qué tan sostenibles son? Y sobre todo pensando en la gente, en el electorado. ¿Qué alertas o qué lecciones deja todo este escenario para cuando toque evaluar las opciones políticas en el futuro? Finalmente, abordaremos las críticas y el aparente fracaso del paro nacional convocado para el 28 y 29 de mayo por el presidente Gustavo Petro, quien ahora dice, yo no crié ese paro. Recuerda, la noticia ampliada está en el link. Bienvenidas y bienvenidos. Hoy vamos a meternos en varias fuentes que describen un clima político. Bueno, bastante tenso en Colombia. Sí, un ambiente cargado. Exacto. Nos vamos a centrar en acciones del gobierno, una reforma laboral que está dando mucho que hablar y un llamado a paro que, generó bastante controversia. La idea es explorar esas críticas, ¿no? Y por qué, según estos documentos, el presidente parece tener una aceptación, digamos, baja en este momento. Eso mismo. Y bueno, las fuentes que revisamos son bastante críticas, hay que decirlo. Hablan de una supuesta estrategia del caos. También señalan efectos negativos de la reforma laboral y una desconexión, parece, entre los llamados a marchar y la respuesta de la gente. Vale. Vamos a ver cómo, según estas visiones, todo esto podría estar, afectando el apoyo al presidente. Perfecto. Arranquemos por ahí, por la crítica al presidente impulsando un paro. Eso es algo que resaltan mucho las fuentes. Sí, la pregunta que flota en el aire es, ¿desde cuándo un presidente llama a protestar contra su propio Estado? Es llamativo, ¿no? Claro. Y lo atan a esa idea de estrategia del caos y a la reforma laboral. ¿Qué sería esa estrategia, según estos análisis? Pues mira, según lo que leemos, la idea sería crear tensión, división, usar la movilización como una herramienta política, aunque choque con la institucionalidad. Entiendo. Y ahí entra la reforma laboral como un punto caliente. Los textos la califican de veneno para el empleo, incluso. Fuerte. ¿Y qué críticas específicas hacen? Son varias. Hablan de sobrecostos, de una rigidez que haría más difícil contratar formalmente, de unos 450,000, quizás 500,000 empleos menos. ¿Medio millón de empleos? Y mencionan también impactos en jóvenes y en la informalidad, ¿verdad? Exacto. Advierten que podría pegarles duro a los jóvenes y que más gente termine en la informalidad. La califican como una visión ideologizada, dicen. ¿Como anacrónica, fuera de la realidad del mercado laboral de hoy? O sea, muy desconectada.
Eso parece ser el sentir de las voces críticas que citan. Álvaro Uribe, Esperanza Andrade, Andrés Forero, gremios como FENALCO, el Consejo Gremial. Y aquí es donde la cosa se pone interesante, ¿no? Ujú. Porque sugieren que el fin último no sería mejorar el empleo. No. Según esta lectura, el objetivo sería otro: generar confrontación. Crear tensión. Sí, movilizar a las bases propias ya pensando en el 2026 y como que crear enemigos claros. Los empresarios, el Congreso, la oposición. Ujú. Incluso señalan cosas que parecen contradictorias dentro del mismo gobierno. Mencionan el caso de David Racero, alguien cercano al oficialismo, por supuestas prácticas laborales. Vaya. Y esto conecta con el paro que se convocó para mayo, ¿no? ¿El 28 y 29? Totalmente. Las fuentes dicen que la asistencia fue muy, muy baja. ¿Y cómo lo interpretan? Pues varios sectores citados lo ven como una señal de desgaste, como que la gente está cansada de tanta convocatoria a marchar desde el gobierno. Podría ser un reflejo de esa baja aceptación que mencionábamos. Pero hubo lío con quién lo convocó realmente, ¿no? El presidente dijo que él no fue. Cierto. Él se desmarcó. Dijo que eran las centrales obreras, la coordinadora popular, pidió que no se desinformara. Ya. Pero los análisis ponen eso en contraste con otras cosas. Mencionan un chat que se filtró, ¿te acuerdas? Entre el presidente y Benedetti, Sí, algo leí. donde hablaban, parece, de una huelga general. También recuerdan discursos anteriores del presidente llamando a la gente a movilizarse, a asambleas permanentes. O sea que no era tan ajeno al tema. Exacto, incluso que el propio presidente alertara sobre infiltrados en las marchas. Algunos lo leen como una señal de que estaba más metido en el asunto de lo que dijo. Entiendo. Entonces, las críticas van más allá de un evento puntual. Es sobre el estilo de gobernar. Efectivamente, la percepción que transmiten estas fuentes es que se priorizan las marchas, la confrontación, por encima de gestionar los problemas del país. Y hay advertencias serias. Sí, sobre respetar la división de poderes. Una voz citada habla de jugar con candela, ¿no? De tensionar demasiado las instituciones. Bueno, resumiendo un poco lo que nos dicen estas fuentes, ¿cuál es el panorama general? Pues dibujan un escenario donde el gobierno enfrenta críticas muy fuertes por su estilo, que describen como confrontacional. Las reformas que proponen generan mucha resistencia y parece que le cuesta más movilizar a la gente masivamente, no como antes. Ujú. La baja asistencia al paro, las acusaciones de usar el Estado para fines políticos, todo eso se presenta como señales de una posible caída en la aceptación popular y dudas sobre la gobernabilidad. Claro. Y esto nos deja una pregunta flotando, ¿no? A partir de lo que dicen estas fuentes, si esta estrategia de polarizar y movilizar constantemente genera estas críticas y parece tener menos eco, ¿qué tan sostenible puede ser? ¿Puede un proyecto político sostenerse así a largo plazo frente a la gente que pide gestión, resultados concretos? Una pregunta que queda ahí, abierta para la reflexión. Y bueno, hemos llegado al final de este episodio cargado de información y análisis político. Espero que estos minutos que compartimos juntos te hayan servido para entender mejor el panorama político que vive Colombia en este momento. Como siempre digo, estar informado es el primer paso para ser un ciudadano consciente y participativo. Si este contenido te resultó útil, no olvides compartirlo con esa persona que sabes que también le interesa entender qué está pasando en el país. A veces una conversación informada con un amigo, un familiar o un compañero de trabajo puede ser más valiosa que cualquier debate en redes sociales. Recuerda que puedes encontrarnos cada fin de semana con un nuevo episodio. La política colombiana no descansa y nosotros tampoco. La próxima semana seguramente tendremos nuevos desarrollos de estos temas que analizamos hoy, especialmente con los escándalos de Ecopetrol y los movimientos de cara al 2026. Te invito a que sigas pensando, a que te formes tu propia opinión y sobre todo a que no te desconectes de lo que pasa en tu país. Colombia necesita ciudadanos informados y comprometidos. Desde aquí, te agradezco por tu tiempo y tu atención. Que tengas un excelente resto de fin de semana y nos escuchamos la próxima semana con más análisis político colombiano. Hasta pronto. Y recuerda, en Fortaleza Patriota, la verdad se defiende.